Bienvenidos a nuestro curso de Eclesiología. El tema 1. Aspectos preliminares. Para desarrollar este tema, atenderemos 4 líneas fundamentales: presupuestos y metodología del curso, el nacimiento de la eclesiología, el tratado de Eclesia y una breve aproximación a la eclesiología fundamental, a través de la vía histórica, la vía notarum y la vía empírica. Presupuestos y metodología del curso. A la presente, nos hacemos muchas preguntas en referencia a la Iglesia, la mayoría de ellas sin respuestas claras. ¿Cómo surgió la Iglesia? ¿Qué tienen que ver las comunidades del Nuevo Testamento con las iglesias de hoy día? ¿Hasta qué punto el cristianismo actual, dividido en tantas confesiones, puede recurrir a esa iglesia primitiva como su punto de partida? ¿Qué tienen en común las primeras eclesiologías con las eclesiologías del día de hoy? Las preguntas crecen si las orientamos hacia aspectos concretos de la iglesia. ¿Qué tiene que ver Pedro con los papas actuales? ¿Por qué hay sacerdotes en la iglesia si en el Nuevo Testamento nadie recibía ese título sino Cristo mismo? ¿Cuál es el origen de la diferencia entre obispo y presbítero? ¿En qué consiste la identidad de los laicos y qué papel jugaron en los primeros siglos del cristianismo? Estas son algunas cuestiones que intentaremos responder a través de este curso. Comenzaremos analizando el proyecto de Jesús, enclavándolo en el contexto judío al que pertenece. Para comprender a Jesús, hay que atender a su proclamación del reino de Dios, examinando quiénes fueron sus destinatarios y cómo lo entendieron él y sus contemporáneos. A partir de allí, estudiaremos el papel de la comunidad de los discípulos, así como las distintas teologías derivadas. Esto nos hará entender hasta qué punto la Iglesia es el resultado de una larga y compleja evolución y ver en qué consiste la identidad del cristiano según el Nuevo Testamento. Una vez analizado el proyecto del reino y la comunidad de discípulos, podremos reflexionar sobre el nacimiento de la Iglesia. Su origen es pascual y trinitario, es decir, la Iglesia surgió después de Jesús y por inspiración del Espíritu Santo. Hay que analizar los acontecimientos históricos y las evoluciones teológicas que hicieron de la secta de los nazarenos la Iglesia de los cristianos. Este es el contexto adecuado para examinar el problema de paso de la tradición judía al contacto con los gentiles, la evolución que se da en el culto y el sacerdocio y la comprensión distinta de las leyes religiosas que prevalecían en el ámbito judío y en el naciente cristianismo. Es un apartado importante porque permite captar que la Iglesia es el resultado de un cambio profundo de la tradición judía y que Jesús no lo dejó todo previsto y menos aún planificado. Pareciera en tiempos recientes que el horizonte de comprensión de la Iglesia es muy por el contrario distinto al del Mesías. El nacimiento de la eclesiología. Eclesiología viene del griego eclesia, para referirse a la iglesia, y logos, estudio, razonamiento, por lo que etimológicamente podríamos decir que es el estudio sobre la iglesia. Es oportuno destacar que eclesia es una palabra compuesta por la preposición griega ek, que denota un origen, y kaleos, que significa llamar. Su uso griego se puede ubicar en la Septuaginta, cuando se utiliza para traducir la palabra hebrea kahal, que significa, de acuerdo a la tradición hebrea, congregación, asamblea, reunión. Desde el punto de vista teológico, podríamos entonces definir la eclesiología como aquella rama de la teología dogmática o sistemática que se interesa por la naturaleza y misión de la comunidad que Jesucristo estableció, es decir, la Iglesia. La perspectiva sistemática busca entender las enseñanzas fundamentales de nuestra fe y cómo se relacionan unas con otras. La perspectiva dogmática trata de comprender los misterios religiosos
afirmados por los dogmas de nuestra fe. Así, la eclesiología católica se apoyará en las fuentes de la teología católica, es decir, Biblia, tradición y magisterio, y también en el sensus fidei, relacionados con la naturaleza y misión de la Iglesia. Comenzaremos entonces presentando una breve visión sobre la historia de la Iglesia, en particular sobre la historia de la eclesiología. El objetivo no es historiográfico, sino sistemático. Los santos padres no sintieron la necesidad ni el interés de elaborar una reflexión sistemática sobre la Iglesia. Sus objetos de estudio eran otros, las personas divinas, los sacramentos, la encarnación. Pero realmente es complicado poder identificar una obra que se considere una reflexión directa y temática sobre la Iglesia en cuanto tal. Reconocimiento de la Iglesia en el Imperio Romano creará una nueva situación que indudablemente introducirá factores que repercutirán en la eclesiología. A medida que se va extendiendo la cristianización de la sociedad, el pueblo de Dios tiende a ser identificado con el pueblo cristiano, con la sociedad cristiana. Con la conversión masiva de los pueblos invasores, se producirá entonces una simbiosis entre iglesia y sociedad. Aquel enorme esfuerzo evangelizador se condensará en lo que llamaremos la época de la cristiandad. Con Gregorio VII, ya en el siglo XI, se producirá un cambio que ha sido considerado como el más profundo experimentado por toda la eclesiología católica. Su gran obra reformadora será ante todo una defensa de la libertad de la Iglesia frente a los intentos por someterla a los poderes e intereses seculares. La reacción, tan necesaria en aquel momento, provocó a la vez derivaciones hacia una eclesiología centrada en la monarquía papal y en las consiguientes implicaciones societarias. En ese contexto, las categorías jurídicas irán ocupando una importancia creciente. Al llegar a la Edad Media, los teólogos medievales tampoco sintieron la necesidad de elaborar un tratado sistemático de eclesia, a pesar de las numerosas cuestiones eclesiológicas que estaban en disputa. La Iglesia no se hizo objeto temático de estudio, porque seguía siendo un presupuesto obvio de todo el quehacer teológico. Los autores escolásticos siguieron exponiendo la doctrina de los padres. Así, se consideraba la Iglesia como misterio de santidad sobrenatural, como continuadora de la misión del Divino Redentor, como instrumento de Cristo en su acción santificadora, entre otras tantas categorizaciones eclesiológicas. Así, la eclesiología formal hará su aparición en un contexto polémico, marcada por condicionamiento sociopolítico. Este contexto acabó resultando más estrecho, aún porque las teorías teológicas concernientes a la Iglesia se desarrollaron al margen del cuadro sacramental tradicional durante el primer milenio, quebrándose así la íntima relación que hasta ese momento se mantenía entre Eucaristía e Iglesia. De modo directo, la eclesiología deberá su nacimiento a la discusión del poder del sacerdocio, singularmente del Papa, respecto al poder temporal. Las primeras referencias las encontraremos en Santiago de Viterbo, en su De Regimini Christiano, considerado tradicionalmente como el primer tratado de eclesiología. La obra de Egidio Romano, en De Ecclesiastica Sibi Summum Pontificis Potestate, se defenderá una postura marcadamente papalista al atribuir al Papa un poder directo incluso en asuntos temporales. El Tratado de Eclesia. A lo largo de los siglos XIV y XV se irán multiplicando los tratados de Eclesia.
destacarán los de Wycliffe, que utiliza el título expreso Tractatus de Ecclesia, y el de Hus, Tractatus de Ecclesia de 1422. En ellos presentarán la Iglesia como sociedad puramente espiritual, desprendida totalmente de los bienes materiales e incluso de ministerios, al ser Cristo su única cabeza. Sin embargo, el problema de la demostración científica de la verdad de la Iglesia Católica y por tanto la verificación de que el cristianismo romano estaba en continuidad total con las intenciones y la obra de Jesucristo fue una cuestión que se planteó ya al principio desde que aparecieron los primeros cismas. Surgió entonces el capítulo de una eclesiología apologética clásica que se designa tradicionalmente como demonstratio católica. Sin embargo, este concepto es una creación moderna, pues ni las herejías de la antigüedad ni la separación de Oriente y Occidente cristiano provocaron la crisis como la que se presentó ya en el siglo XVI. En ese momento, se oponen diversas comuniones rivales que pretendían ser las verdaderas herederas de Cristo: el tradicional catolicismo, el naciente anglicanismo y, por supuesto, los diversos protestantismos. El Tratado Su Iglesia, tras sus primeros escarceos en el siglo XIV con Viterbo, en el siglo XV con Ragusa, aparece ya de forma común en el siglo XVI con dos grados. El primero de vera religione y a continuación el de ecclesia. Este asumirá una clara perspectiva introductoria y apologética, ya que aparece en el momento en que se libran las primeras luchas contra el luteranismo y el calvinismo, de tal manera que hacia el año 1550 circulará en toda Europa los modernos tratados de Eclesia bien diferenciados. La eclesiología fundamental. Los teólogos distinguen al menos tres vías para establecer entonces por qué la Iglesia Católica Romana es la verdadera: la vía histórica, la vía empírica y la vía notaria. La vía histórica pretende mostrar a través del examen de documentos antiguos que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia cristiana de siempre. La vía primatus derivada es una simplificación de esta primera vía, ya que se limita a mostrar la verdad de la Iglesia romana a partir de la prueba de que su cabeza, el obispo de Roma, es el legítimo sucesor de Pedro, prescindiendo de todos los otros géneros de continuidad histórica. La segunda vía es la vía notarum, que se desarrolla siguiendo el siguiente silogismo: si Jesucristo dotó a su Iglesia de cuatro notas distintivas, unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad, y la Iglesia Católica Romana es la única que posee estas cuatro notas, por lo tanto la verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. A partir de aquí, la vía notarum sufrirá diversos cambios de acuerdo con la sensibilidad del momento. En el siglo XVI y XVII se presentarán las notas como tomadas de textos de la Escritura y de los padres. En los siglos XVIII y XIX se preferirá subrayar que las cuatro notas se imponen de por sí a la sociedad eclesiástica. Después del Vaticano I, se describirá de forma romántica para referirse a la expansión mundial del catolicismo, la cohesión y la fecundidad de la Iglesia. En definitiva, conservando sin variación el proceso de argumentación de la vía notarum, se adaptaron las formas según predominasen ya sea la fe en los libros inspirados, ya sea en las tendencias racionalistas o ya sea por el gusto de los datos empíricos. La vía notarum cayó en crisis y de esa manera se conllevó al rápido surgimiento de la vía empírica. El argumento que supone la vía empírica se funda en lo siguiente: la Iglesia Católica afirma ser la verdadera. Ahora bien, Dios, por mediación de signos sobrenaturales, ha confirmado esta aserción de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia. Aquí, el peso central de la argumentación recaerá en la consideración del hecho actual de la Iglesia como verdadero milagro de orden moral. Muchísimas gracias.